porque ese es uno de los puntos que pone el kirchnerismo en privado sobre, no lo hacen tan explícito en la carta porque enfocan el Fondo Monetario Internacional, pero un poco, lo voy a decir más mundanamente, el tema es, dijimos que había que tener responsabilidad en la investidura presidencial y está la foto en Olivos. Dijimos que había que, alertamos varias veces sobre los funcionarios que no funcionan y la gestión no fue buena. Dijimos que con esta política económica íbamos a perder las elecciones y perdimos. Dijimos que la estrategia electoral era errática y... Bueno, no nos escucharon en casi nada en 2 años de gobierno y somos los accionistas mayoritarios. Y algo que no dicen, pero supongo que deben decir o deben pensar es... lo digo, esto realmente lo digo con mucho respeto por todo el Frente de Todos, pero la verdad es que hoy, o si uno lo piensa desde el punto de vista de la creación del Frente de Todos, Cristina y Máximo Kirchner, el kirchnerismo es el único espacio que tiene algo que perder. El resto no tenía, excepto Massa, digamos, que no sabemos cuánto tenía porque, digamos, se fue antes del... ¿cómo decirlo? Algo que perder que se llama votos. Claro, no sabías, siempre incógnita más es si Massa llevó al Frente de Todos los votos de su espacio o si Massa fue detrás de sus votos que ya se iban a ir al Frente de Todos. Es una incógnita, digamos, un contrafáctico. Pero lo que es seguro es que el dispositivo de Alberto Fernández como tal no era una estructura que tuviera capilaridad territorial, que tuviera artífices electorales importantes y demás. Entonces, ahí es donde dice, no me consultan, hacen algo que yo no estoy de acuerdo y encima el costo político, si esto sale mal lo voy a pagar yo. Claro. No camina. Hay evidentemente también un... En esta decisión que toma Máximo Kirchner, yo no creo que sea una calentura, yo no creo que sea un chabón que obre así por enojo sin pensar a largo plazo. Yo creo que hay un pensamiento a largo plazo en ese sentido. Pero también me pregunto cuáles son las consecuencias en el corto plazo. Sí. Si esto hace mucho daño o no. Viste que ayer cuando estábamos todos desconcertados, vos entrabas a Twitter, tenías como... del propio timeline, ¿no? Obviamente estoy hablando. La mitad que estaban diciéndole, sos irresponsable, ¿cómo haces esto? Y la otra mitad que lo festejaban como, sí, hay alguien que me representa, me siguen representando adentro del Frente de Todos. Estaban un poco esas dos cosas. Sí, ¿A vos te imaginás que hay como... es un peligro lo que hizo en términos de daños posibles? A ver. Porque había gente que le decía, no, que le están dando todo el pelo de la reta, como viste, como unas actitudes que acercaban al macrismo a una vuelta. Mira, cuando gobernaba Cambiemos y Carrió le decía a Garabano que había que encubría el atentado a la AMIA, es decir, no estamos hablando que le decía sos amigo de Lorenzetti, le dijo vos estás encubriendo el atentado a la AMIA, digamos, está haciendo algo grave. Estamos hablando de un tema heavy. ¿Cuál era la narrativa de los medios en ese momento? Bueno, Cambiemos es inteligente. Contiene. Narrativa de los medios. Sí. De quien te habla, digamos, diciendo, esto le sirve a Cambiemos porque contiene de Carrió a Macri y el radicalismo todo lo que está en el medio. Es decir, se fabrica su propia oposición. Pero no era el único. Hago la autocita para hacerme cargo de lo que digo, no porque sea relevante. Pero había gente que ayer yo la leía en Twitter que decía exactamente eso del gobierno de Juntos por el Cambio, y como le cae mal Cristina o le cae Máximo Kirchner, ahora hablaba de irresponsabilidad. Por eso para mí, lo digo siempre, para hacer análisis político te tenés que despojar de cómo te caen o qué querés que pase con la realidad, porque si no, lo que estás es una columna de opinión o de deseo, no de análisis. Entonces, a mí no me cae bien Patricia Bullrich. Es decir, me da hasta escosor pensar que puede ser presidenta. Ahora, la veo muy bien posicionada para 2023. ¿En serio? Digo, ¿O estás diciendo un ejemplo de un análisis político? No, creo que Bullrich cada vez se posiciona para ser protagonista de algo en 2023. Me parece indiscutible eso, no sé para qué. Digamos, no sé para qué, porque la dinámica, la realidad es muy dinámica en ese sentido. Entonces, yo claro, como que me cae mal Patricia Bullrich, digo, no, Patricia Bullrich es el pasado en la política argentina, estaría, además de haciendo mal mi trabajo, faltar el respeto a la gente que me leo o me escucha. En ese marco, yo creo que si el Frente de Todos es inteligente, puede oficiar de la misma manera. Lo que pasa es que no ha sido tal vez el rasgo más distintivo de esta coalición, ese que yo acabo de mencionar, de que asumió el 10 de diciembre del 2019. Entonces es una oportun crisis que veremos cómo decanta ese funcionamiento. Ahora, para cada una de las tribus
para el único que esto me parece es claramente una oportunidad para Sergio Massa. Ajá. Para el kirchnerismo es un riesgo alto. ¿Es una oportunidad para que hacerse cargo de ese espacio de poder que deja Máximo? Claro, y una articulación en la que él puede seguir haciendo, lo voy a decir rápidamente, pero kirchnerismo soft, teniendo siempre esa pátina de hombre del sistema, con un jefe de bloque que no importa quién sea, va a tener menos volumen político que él. Ahora, igual con Massa Máximo se llevaba muy bien, por lo menos ese era todo el relato, ¿no? Muy Como bien. que tenían un feeling. Indiscutiblemente, de hecho, Massa le comentó a sus colaboradores cercanos, se dice, que lo que te decía recién, que él iba a proponerse el miembro informante para cuidarlo a Máximo, porque él dice, varias veces Máximo me cuida a mí, de algunas maneras que en política no se olvidan. Y había desdramatizado también lo de Cristina. Decía, mira, a mí nadie me pregunta si estoy de acuerdo o no con la marcha del 1 de febrero, porque saben que estoy en desacuerdo. Bueno, a Cristina no hay que preguntarle sobre el acuerdo con el fondo. Obviamente ahí entran las disquisiciones, que es... Cristina tiene es más importante en términos de votos que Massa, el acuerdo con el fondo es más importante que el 1 de febrero. A Massa nadie le fue a preguntar y todo el mundo se estaba preguntando lo que opinaba Cristina sobre el fondo. Por eso te digo, pero ¿por qué pasa eso? Él lo que decía era eso, dice, hay bastante mala leche cuando se pregunta eso. Porque vos lo que querés no es saber qué piensa Cristina, pues ya sabes qué piensa Cristina. Vos lo que querés es que Cristina esté hociqueando. Claro. Que son dos cosas distintas. Porque alguien tenía dudas que Cristina estaba en desacuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario. No que no quería votarlo, que Cristina dice, este no es un buen acuerdo. Si de hecho, hicieron silencio 72 horas. Sí, bueno, no había que ser ese silencio Hawking, se iba a traer alguna cosa. Bueno, se iba a traer alguna cosa. Si vos vas y le preguntás a qué sé yo, aumentan más que la inflación las tarifas, ¿no? Suponete, este año no va a pasar, pero suponete este año. Y vos vas y le preguntás a Grabois, Juan, ¿qué pensás que las tarifas? Ya sabés la respuesta. Vos no estás buscando saber qué piensa Grabois, estás buscando o una interna, o una reacción, o que lo diga. Igual, Iván, déjame ahí meter una cosa. ¿No ves que hubo sobre la cuestión de la deuda, tal vez con lógica, porque la deuda es una negociación necesariamente entre bambalinas hasta que tenés un acuerdo de no latencia y todo eso, pero se trascendían las reuniones de Guzmán con Cristina, parecía que el kirchnerismo y Cristina misma estaban dentro del avance de ese acuerdo, parecía que eso era así, y de pronto la carta de Máximo desmiente. O sea, ahí hay un desfasaje entre lo que por lo menos uno podía informarse y lo que parece que ocurría. No, es cierto lo que decís. Guzmán le reportaba con cierta frecuencia a Cristina el avance de las negociaciones. Lo que pasó, y me parece que Máximo Kirchner no lo cuenta por responsabilidad que al revés de lo que se dice, yo creo que no solamente me distancio de quienes dicen que fue una actitud irresponsable, sino que creo que si hubiera utilizado Máximo Kirchner el escenario del Congreso de la Nación en el medio del acuerdo con el Fondo Monetario para manifestar su diferencia, eso hubiera sido una irresponsabilidad. Si Máximo Kirchner hubiera rechazado el acuerdo antes de firmarse, eso hubiera sido una irresponsabilidad. O petardearlo como jefe de bloque, hubiese sido mucho más grave también. Si Máximo Kirchner hubiera manifestado su disconformidad con el acuerdo inmediatamente después de firmado, hubiera condicionado a que todo el bloque no manifestara su apoyo como sí lo hizo. Entonces, en ese marco, yo lo que creo es que producto de no generar más tensiones de la que ya genera su alejamiento, en el que quiero decir algo, a mí me parece que está mal en análisis sobre el acuerdo con el fondo, porque yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, frente a las posibilidades de negociación que tenía la Argentina y frente a lo que es el fondo en general, fue un acuerdo muy razonable. Es decir, yo planteo las dos cuestiones, no desdramatizo la situación de Máximo, yo difiero en su análisis sobre el acuerdo con el fondo, pero no me parece que haya sido una irresponsabilidad en tanto y en cuanto, si le hubiera dicho lo que efectivamente pasó, la tensión hubiera sido mucho más grande. Porque lo que pasó fue que Guzmán, que consigue un acuerdo, insisto, muy razonable, durante un año prometió otra cosa. Ahora, a mí lo que me pasa, por ejemplo, respecto de la razonabilidad del acuerdo, es que yo hasta ayer ya me había terminado de convencer que era el mejor acuerdo posible. De hecho, incluso después del diálogo con Zayat y demás. ¿Qué dijo Alfredo? No, en un punto que sí, que era un acuerdo que era el mejor de los posibles. Alfredo siempre, obviamente, muy crítico del FMI.
pero se entendía que cualquier otro escenario sí podía ser más bien catastrófico, ¿no? Como la posibilidad de no pagar o... me termino convenciendo y después de leer la carta de Máximo me vuelve la duda de si acaso no se negoció con toda la fuerza con la que se podría haber negociado. Él ahí lo que dice es que no se negoció siquiera, ¿no? Él dice explícitamente que no se negoció con toda la fuerza, Sí. se había negociado. Dice algo interesante que es, él lo plantea del orden global, pero se puede plantear en Argentina perfectamente, que es, en realidad, lo que pensás, los datos, la historia, tu comportamiento, etcétera, no le importa nunca nada a nadie y todo es relación de fuerzas. Entonces, si vos sos más fuerte que el otro, te van a tratar mejor, y si vos sos menos fuerte te van a tratar peor, y se acabó. No hay otro prisma para analizar la política en general. Sí. Ha pasado mucho durante el macrismo. Y ayer Guzmán decía algo en su conversación con Fantino, no sé No la si la vi. vieron. No la vi. Muy divertida. Le decía, la pregunta de Fantino era si había algo de humanidad en estos acuerdos, ¿no? Entonces Guzmán le contestó, no, para nada, ni caridad, ni humanidad, a ellos no les importa. Si vos decís, pero mira que nos estamos muriendo todos de hambre, es una relación de poder. Totalmente. Solamente de poder. Totalmente. Entonces, ¿Pero en qué ese dice Máximo ahí con eso entonces? ¿Cómo termina esa idea? ¿Qué idea? No, esto era una cuestión de poder, Bueno, y ahí- que había que contraponer. Claro. No, ahí el punto es la estrategia con la que evidentemente está en desacuerdo, no solamente, hay que decirlo, el kirchnerismo, Sí. en la coalición de gobierno, es cuál fue la estrategia inicial. Lo que pasa es que ¿Y ahí cuál fue la estrategia inicial? la estrategia inicial fue generar una reconocer el préstamo, que yo creo que igual hubiese sido extremadamente riesgoso desconocerlo al comienzo de la gestión del presidente. Pero bueno, estoy Y contando la haya directamente. estoy contando las opciones. Es decir, mira, este préstamo no pasó por el Congreso, rompió los estatutos del fondo, hizo esto, vamos a discutirlo legalmente. La reacción de supeditar todo el programa económico al acuerdo con el fondo, con los bonistas primero y con el Fondo Monetario Internacional después. Críticas que hacen economistas que trabajan con Sergio Massa, que dijeron primero había que acordar con el fondo y después con los bonistas. De hecho, algunos se van un poco más allá. Y bueno, eso ahí entra todo en el terreno de la discusión. Yo no lo sé, no estoy capacitado para decir si la estrategia estuvo bien o mal, porque ahí lo que tenés son diversas campanas, que además todas tienen intereses políticos internos, económicos afuera, etcétera. Lo que es seguro, que lo que dice Máximo Kirchner es, acá se podría haber negociado mejor. Probablemente sí, probablemente no. Ahora, no eso lo sabe solo Guzmán. Eso es para atrás. ¿Qué piensa Cristina? Pues yo creo, perdón, pero como por afuera como Lo no que me dedico a la importa política es Cristina. nacional, me tiro un poco más la lengua. Creo que es una jugada de Cristina y Máximo, por más que se diga otra cosa. Y se diga por responsabilidad política otra cosa. Me cuesta pensar que un tándem que funcionó desde que nació una persona en Ojo, sintonía, de un día para el otro funciona distinto. La nota de Nancy Pasos de hoy te lo discute eso. No, porque Yo estoy habla de herencia ella. Yo estoy de acuerdo No, con... no, habla de herencia. Con el preopinante. Habla de herencia, no habla de hecho lo que dice es, si fuera un padre y un hijo, Podrían el hijo confrontar. tendría que matar al padre. Esto acá, por Con la la cuestión mamá no. psicológica, la mamá, ni la mamá tiene con el hijo ninguna competencia, ni el hijo con la mamá. Salgan de ahí. Bueno, Salgan del análisis psicológico de la Bueno, política. Bueno, pero es divertido. Nancy Pasos, ella lo tiró. Estamos eso, Pero lo que- parafraseando a Nancy Pasos. Claro. No, es que ella tiró eso y me pareció un poco divertido. Eso es para atrás. Para adelante, ¿no hay en Cristina y en Máximo una idea de que además de que se podría haber hecho, que eso ya ocurrió, que este acuerdo efectivamente no va a caminar para adelante? Porque eso es lo que Totalmente. nos va a preocupar en la vida de todos Pero pará, nosotros. yo te quiero decir algo. Ya este año, desgraciadamente están filmando, miro a cámara, pero queda grabado con, Igual estamos saliendo al aire, querido. con video y Sí. con audio. Sí. Este año ya el gobierno va a incumplir la reducción de subsidios. No hay manera de que el gobierno cumpla con la reducción progresiva de subsidios este año. Ah, pero eso es... Pero el acuerdo está No es supeditado algo que se esté cumpla. diciendo Pero- así. No ¿Qué es algo- cosa? no es algo que todavía Todavía no se sabe de común eso sobre del eso. acuerdo. No, pero por lo que entendés vos es,
por más que se haga y simplemente como lo están diciendo no va a llegar con el número. Exacto, yo lo que digo es, vos necesitas reducir progresivamente los subsidios. Lo de progresivamente es etéreo, porque no hay un número. Ajá. Entonces vos vas a tener más o menos, con suerte, déjeme retirar esto, con suerte 40 puntos de inflación este año, si te va bien. Vas a reducir 10 puntos, 42 con suerte este año. Ay, Dios. ¿Qué país Dios mío? El aumento de tarifas para la enorme porción de la población es de 20%, ya anunciado por el gobierno. Es decir, vas a estar descalzado más o menos 25 puntos de la inflación. Ya ahí tenés un aumento real de los subsidios, no tenés un descenso de los subsidios. Después, la segmentación, ayer hablaba con gente de energía y me decían, mirá, sí hay que hacerla, pero no es sostenible de ninguna manera lo que le deberíamos aumentar al tope de la pirámide para acompañar esto. Pero realmente insostenible. Me hablaban de números de, yo había dicho antes, al comienzo, decía, bueno, 1.500, 2.000, más. ¿Qué? 4.000, 5.000%, más. Y entonces no llegaba más el Claro, más. no. Digamos. Si el tope de la pirámide tuviera que pagar el total de su energía, lo que hay que subirle es una barbaridad. Exacto. Pero no es algo que no puedan pagar. Y bueno, tope de la pirámide sos vos, por ejemplo. A vos te bancás un No, aumento. vivo en Balvanera. No importa, por ingreso, vos sos tope de la pirámide. ¿Te bancás un aumento en tu energía eléctrica del 10.000%? No. Aparte de ahí empiezan a entrar amparos y demás, no sé si te... No, por supuesto que además lo que va a pasar si llega a ocurrir eso es que te lo va a judicializar, Sí. van a impactar las cautelares y no vas a poder, por más que se haya validado parte de ese esquema en la audiencia pública. Entonces, Iván, a ver, entonces vos estás, desde tu perspectiva, estás dando la razón a que este acuerdo, por más bueno que sea en términos de las experiencias anteriores del Fondo Monetario, lo vamos a incumplir, por lo tanto vas a estar a tiro de fall igual. No, vos podrías cumplirlo, que es, le aumentás, Ajustando. claro, le aumentás a la población, en lugar de 30 puntos menos que la inflación, 5. 1140 66 000. Es decir, Queremos escucharlos a ustedes también. ¿Cuáles son sus pareceres? ¿Qué les pasó con la carta? ¿Qué les pasa con el acuerdo? ¿Están de acuerdo con el acuerdo? ¿No están de acuerdo con el acuerdo? ¿Están de acuerdo con Máximo? A mí y demás. Lo que digo respecto al tema tarifario, que es muy delicado, es la política argentina es única respecto al tema tarifas, casi a nivel global, digamos, ¿no? Es decir, tanto tiempo, tan atrasada, no es muy habitual. Yo comentaba lo que estaba pasando en China ahora, y qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que otra persona me dirá que para mí esto es lo que no se contempla, es difícil decirlo, porque la gente lo otro dice, bueno, pero eso... La oposición que hay hoy en Argentina, que vos sabes que está esperando cualquier tropiezo para sacarte a la gente a la calle, para tratar de que el gobierno esté hociqueando, para tratar, hace que las definiciones que vos podés plantear como, entre comillas, responsables, y no te den muchas ganas de hacerla, porque si vos decís, mira, perfecto, yo acuerdo con el fondo, el gobierno insiste que no va a haber un ajuste fiscal, bueno, esperemos que no lo haya, digamos, pero subo tarifas, etcétera, yo soy el responsable para que después vengan mis carceleros. ¿Qué incentivo tengo para ser responsable, remarco esa palabra, que es algo que se usa mucho, si no le estás pidiendo responsabilidad desde el punto de vista del comportamiento político, cómo se comporta un sistema político sano, al que tengo enfrente? Es decir, eso que yo lo veo mucho, que el periodismo, la política, los consultores en Argentina lo soslayan olímpicamente, es algo que a mí me parece central, que es, ¿cuál es mi incentivo para hacer, entre comillas, lo que tengo que hacer? De otra manera, ¿cuál era el incentivo de Macri para poner el cepo y no ir al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, y no hacer volar a la Argentina por el aire. Claro, pero ese no es su incentivo. Su incentivo, si ponía el cepo, restringía el mercado de cambios, etcétera, etcétera, iba a ser un deterioro cada vez mayor,
de sus posibilidades electorales. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Bueno, que entre las PASO, con el acuerdo con el fondo, y entre las PASO y las generales, Macri hizo volar creo que 15.000 millones de dólares. Y ahí que tenés, y tenés los diputados más caros del mundo. Ganó 7 diputados nacionales más, que saca la cuenta de ganar valido cada uno 1.500 palos. Entonces, ¿a qué voy con esto? En general, todo se analiza, ¿viste? Perdón lo que digo, pero son todos rockeros bonitos, educaditos, todos progresistas blancos de los grandes centros urbanos, que analizan todo como si fuera una tabla rasa, donde el inodoro va en el baño, el horno va en la cocina, como si no mediara el comportamiento completamente anómalo que tiene la política argentina ya hace mucho tiempo. Entonces, yo... digamos, esto no hago un juicio de valor, digo, si vos no pones eso en el escenario para analizarlo, lo que estás haciendo es onanismo, ¿no? Hablarte frente al espejo y decir lo que vos querés escuchar, y en Twitter lo que a vos te quieren leer, y ser confirmatorio con lo que ya venías pensando. A mí eso me resulta insuficiente. ¿Te imaginas, perdón, te puedo hacer una pregunta más? ¿Te imaginas, tiene muchas más opciones Alberto ahora más desprendido de Cristina, de máximo del kirchnerismo, que no girar a la derecha? Y ahí el punto es que me parece que lo que le pasó a... Depende que... Primero, ya sabemos cómo termina algo así, ¿no? Pero la primera pregunta sería ¿qué es girar a la derecha? ¿No? Como también sería ¿qué es un buen acuerdo? ¿Qué es un mal acuerdo? Pues son todas subjetividades. Bueno, no tanto. Más ajuste es claramente ese camino. Pero ¿qué sería? Porque vos hoy tenés un gobierno que en 2 años aumentó 7% la energía eléctrica. Es decir, que está 90 puntos atrasado con la inflación. Lo que vos planteás, para no caer en un incumplimiento con el fondo, en vez del 20%, sea el 60% el aumento de tarifas. Digo, no sé, como que al final el salario real este año tampoco le gane a la inflación. Si eso ocurre, si todo ese tipo de cuestiones ocurren, que yo creo que es el riesgo que ve Máximo Kirchner explicitado en la carta, me parece que, viste, anticipar comportamientos electorales en Argentina es una profesión de riesgo, pero que eso, llegado el caso, si ocurriera, me parece que la sentencia de muerte en términos electorales del Frente de Todos. Por eso lo que planteo ahí es, ojo con la demanda permanente de algunos dispositivos del gobierno que, con tal de diferenciarse del kirchnerismo, muchas veces se parece más a las demandas que plantean los economistas de Juntos por el Cambio, porque esa falta a veces de audacia lo que puede hacer es, yo entre votar al original y a la copia, me quedo con el original, y que Horacio Rodríguez Larreta tenga pavimentado su camino. Ahora, el riesgo que tiene Larreta, me parece a mí, ya no es el Frente de Todos, que es una experiencia hasta el momento absolutamente fallida y fracasada. ¿Tanto? Hasta el momento me parece que sí. Como coalición no tengo dudas. Creo que su gestión de gobierno es muchísimo mejor que su gestión política. Mucho más. O sea, a pesar de los traspiés, de las peleas, de las internas y todo, no fue... La gestión es mejor que las internas, digamos. Claro, la gestión es mejor que la gestión de gobierno, mejor que la gestión política. Y eso que no es una buena gestión. Sí. Y eso que no es una buena gestión. Entonces, que Larreta, su preocupación no sea Alberto Fernández, o Sergio Massa, o Máximo Kirchner, o Cristina Kirchner, sino que sea su propia interna. Porque... si vos te fijas, el comportamiento de Larreta el último mes y medio es alguien que empezó a jugar muy fuerte de la manera que él puede, no se bolsonarizó, pero a su manera, o Vidal empezaron a jugar muy fuerte a la grieta. ¿Por qué? Y bueno, porque empezaron a ver que internamente, en un eventual paso, a estos sectores más, llamale moderados, racionales, lo que vos quieras, se les podía llegar a complicar. Entonces, a lo mejor vos lo que tenés es o un Macri con muchas ganas de ser, que lo va a definir más o menos, no creo que pase de octubre, noviembre de este año, que va a ser Macri, una Patricia Bullrich que ya la bajaste en la PASO de la Ciudad de Buenos Aires, entonces a mí me cuesta creer que la vayas a poder bajar en la que viene, o le vas a tener que dar algo grande. Y ahí, como se dice en el barrio, es plato mierda. Bullrich, Larreta, ¿alguien se atreve hoy de manera taxativa de decir que Larreta le gana cómodamente? Yo creo que hoy con el escenario Larreta gana. Sí. ¿Cómodo? Que sí.
No. La interna. No la paso, exactamente. La interna en la sí. paso, exactamente. Estamos seguros que las próximas PASO van a ser realmente centrales en los dos espacios. Definitorias, ¿no? En cuanto a elegir las candidaturas. Claro, dado lo que pasó, la dinámica de estos 2 años, es probable que las PASO que vienen sean mega decisivas en términos hasta ideológicos, constitutivos de los espacios que... Sí, yo tengo la hipótesis, Ajá. desde que Alberto Fernández dijo el 17 de noviembre en un acto que me resultó, que fue un buen discurso del presidente, sí. Me pareció innecesario desde el punto de vista de la dinámica interna de la coalición, porque fue convocado, ¿se acuerdan?, en defensa de Alberto Fernández, sí, por el movimiento Evita y demás, que en el peronismo no va a haber paso. Esa es mi hipótesis. Yo creo que eso se termina. ¿No fue el mismo acto todo en el que Alberto dice vamos a definir con una PASO? Exacto. ¿Y por qué pensás que entonces no la va a haber? Porque me parece que el albertismo o el masismo saben que en una PASO pierden. Vos pensá lo siguiente, ¿por qué yo digo que al León... En una PASO con el kirchnerismo se pierde. Vos, dicho, no le puedes tocar los testículos al León sin esperar que el León te pegue un tarascón. Entonces, si vos algo que molesta mucho en el kirchnerismo lo dijo Cristina en la carta en la que pide la renuncia de Biondi, Guado de Pedro en la entrevista que dio el 2 de enero en La Nación y Clarín, y Máximo Kirchner en la carta de ayer, que están medio harto de las operaciones del entorno de Alberto Fernández. Es decir, eso ya no es un tema que vos decís, bueno, pero operaciones en medios, constante, permanente, en todos lados. ¿Y ahora quién está en la mira de eso? Porque Biondi ya se fue, ¿no? Sí, pero eso... Y a Biondi fue señalado con nombre y apellido como si fuera el primer responsable. Y las operaciones siguen existiendo. Biondi no se fue formalmente. Santiago Cafiero sigue siendo una persona de mucha cercanía al presidente. Juan Zabaleta ahora es y Gabriel Catopodi son personas de mucha cercanía. Yo me imagino que orbita por ahí. A Guzmán tampoco el kirchnerismo lo quiere. Lo que quiero decir es, si Cristina Kirchner dice permanentemente que ¿cómo decirlo? Que la versión que saca Correa a veces el albertismo que vamos a ir una PASO con Cristina. Para mí el fenómeno se da medio en espejo en los dos espacios, ¿no? Es decir, vamos a ir una PASO con Cristina se va a una PASO con nosotros, ya no nos gana, etcétera, etcétera. Eso es porque Cristina no aparece. El día que Cristina aparece, toda esa actitud más de compadrito desde el punto de vista político se diluye automáticamente, porque todos saben del caudal y del volumen electoral que tiene la vicepresidenta, que es lo mismo que pasa con Macri. Todo el mundo, siempre Larreta, Vidal, filtraban con cierta frecuencia que Macri ya no quería competir porque sabía que por la imagen negativa que tenía una PASO podía perder, etcétera. Hasta que Macri aparece, hace 2 movimientos y todos van a besar el anillo a Cumelén. Eso es interesante. Todos fueron a la Angostura, no se reunieron en Uspallata, en la ciudad. Fueron a Cumelén. Digo, la gestualidad del poder en ese sentido no es menor. Entonces, a mí me parece que si en los dos espacios saben que la prioridad es que no gane, los dos espacios me refiero, Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, que no gane el otro. Esa es la prioridad. Y después internamente cada uno tiene sus expectativas. Yo lo que creo es que, llegado el momento, si todo se mantiene incluso como hasta ahora, no va a haber paso, obviamente, si las tensiones se agudizan, si hay una ruptura formal del frente, etcétera. Por supuesto, la historia es muy otra, o si hay ya manifestaciones más acaloradas que las que ya hubo. Tenemos muchos mensajes, si es que les interesa. Dale, por favor. Acá uno dice, me gustó la finura de los testículos del León. ¿Por qué hablas de querer tocarle los testículos al León? Eso es lo que yo primero me pregunté. Porque me parece una mala idea. Sí. No, pero ¿por qué tenés esa idea? Es una metáfora tuya, Es una no es que existe metáfora. en el campo hablar de los testículos No, de sí, León. sí, existe. ¿Ah, sí? Es la idea de hacerte, de No, hacer si algo la muy entiendo. peligroso que no deberías. Claro. De entenderla la entiendo. Siempre En general no se dice de esa manera. ¿Pero dónde surgen las ganas? Porque entiendo que decir, bueno, sacar la miel del panal, bueno, miel, hay abejas, es peligrosa, pero... No, vos me preguntás, digamos, origen. claro, el origen, etimología, no lo sé.
Bueno, tenemos todo tipo de opiniones. Uy, uy, uy. Dice Cristian, con lo que hizo Máximo se me cayó un ídolo, no tiene sentido. Ya vienen los amarillos y no solamente van a tirar gente por la ventana, sino que van a volver a perseguir opositores y él va a ser el primero en la lista. Yo creo que lo debe haber evaluado, Digo, cuando a mí hay otra cosa ahí que me parece interesante, que es todos los dirigentes, los periodistas, los consultores, que todos se dicen peronistas, Sí. pero o no manifestaron su disconformidad contra el gobierno de Macri y de Vidal y de Larreta, en el mejor de los casos, y en el peor cobraban o eran socios de esos. Todo ese dispositivo, que le cuente las costillas al kirchnerismo en función de cuánto se sufre o cuánto no se sufre en oposición, teniendo en cuenta que a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner los quisieron meter presos y casi, no quiero ser delicado, pero hicieron sufrir mucho en términos incluso de su salud a la hija de la vicepresidenta, Que ni siquiera hace política. y a la hermana de el hasta ayer jefe de bloque del oficialismo. Yo andaría con más cuidado porque en ese momento se han jugado cosas muy personales y muy fuertes. Entonces, si me preguntás, me da la sensación que Cristina y Máximo Kirchner saben lo que es ser oposición a Mauricio Macri, ¿no? Mucho más que otros que por ahí tuvieron otras comodidades durante esos 4 años. Juan Manuel pregunta si Máximo se lanzó para las PASO 2023. Toda especulación es válida y el tiempo es un gran ordenador. Yo no lo sé, no lo veo. No veo. Vos me preguntás hoy, tío, Máximo no va a ser ni candidato a gobernador ni candidato a presidente. Según Julio, a Macri le siguen haciendo caso por miedo al carpetazo. Por eso van todos a Cumelén. Es una de las posibilidades. Que el expresidente, viste, que tiene una pasión por el conocimiento intrafamiliar de vidas ajenas que... Empezando por los propios. Exacto, que es como... es Vox Populi, digamos. Valoro las convicciones políticas de Máximo, dice otro. Alberto nos entregó de pies y manos. Seguro tenemos audios, Dieguito, también. Si tenemos alguno, me lo disparás. A mí lo de Máximo ayer me cayó como un balde de agua fría. Estaba tratando de entender todas las noticias del día viernes, del acuerdo, y esto me descolocó. No me cae bien, la verdad no me cae bien. Todavía no sé por qué, porque es muy intuitivo. Leí el newsletter de Iván, pero me parece que desestabiliza, genera una sensación de incertidumbre para los que somos y las que somos laburantes. Abrazo para todos. Da un poco de susto, yo la entiendo a la oyenta, como esa especie de desconcierto primero y después un poco de susto porque habíamos tenido 24 horas como de, bueno, tranquilidad. Es que en Y general no duró nada. estas son las definiciones, ¿cómo decir? Las decisiones Sí. que al que no está acostumbrado al rigor de la política, parece que se va a desintegrar la Argentina y en 48 horas se desinfla. Y que vuelve a tomar protagonismo, obviamente, si llega a haber algún cimbronazo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, también puede ser, porque yo lo recuerdo, medio en espejo los que criticaron esta actitud de Máximo Kirchner, que insisto, yo creo que se equivoca el jefe de bloque con la lectura sobre el acuerdo con el fondo, Sí. pero yo no armé un dispositivo con Sergio Massa y con Alberto Fernández para ganar las elecciones, entonces tengo la humildad de decir que esa es mi verdad relativa. Ujú. Que escucho, tengo la misma musicalidad que cuando le decían, se burlaban de Kicillof porque iba a las plazas del pueblo, ¿se acuerdan? En principio de 2016, que decían que el kirchnerismo se estaba transformando en una secta porque rechazaba el acuerdo con los fondos buitre, Sí. que el escenario de Cristina era Comodoro Pi, que no estaba cerca de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Veo los emisores y la musicalidad, una musicalidad similar. Ahí vos Ah, estás aquel hablando momento. de un Axel que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires y que estaba empezando a, si querés, poner los cimientos de una Sin candidatura saberlo. sin saberlo empezó como a tener una actitud de pura convicción que terminó en él como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, e Y incluso, fue un camino largo. incluso, perdón, la actitud muy pragmática y muy finalmente virtuosa y útil que tuvieron por instrucción de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Guado de Pedro, con Sergio Massa y con Alberto Fernández. Ujú. ¿Qué quiero decir? Para mí este tipo de decisiones
hay que mirarla siempre en perspectiva. Obviamente somos periodistas, la gente le aumenta la sensación de desamparo con este tipo de definiciones, pero creo que este tipo de determinaciones se entienden mejor en 6 meses. La vamos a ir entendiendo, sin ninguna duda. Digamos, ¿no? Decantan mejor. Hay un montón de oyentes contentos igual, ¿eh? Gabriela dice, yo estoy contenta con los huevos que tuvo Máximo de renunciar a un acuerdo que no termina de convencer a nadie. Es que, perdón, ese punto además también es cierto. El acuerdo con el fondo, nadie está diciendo qué alegría este acuerdo con el Fondo Monetario sí, es. sí. Siempre es, mirá, como me dijo alguien del Frente 2, entre comer sapos y tragar mierda, elegimos comer sapos, digamos. No es que acá nadie dice qué menú sofisticado el que estamos degustando. Entonces esa incomodidad de alguien que además pone su capital político encima de la mesa, obviamente que hay gente que es una decisión que es parteaguas. Nadie puede mostrarse indiferente frente a la decisión que tomó Máximo Kirchner. En tu analogía la gente decide hacer cosas horribles. Como de mierda tocarle testículos a un león. Son muy gráficos. Todo tipo de fútbol, leamos una serie. Todo tipo de cosas dificilísimas. Sí. ¿No será que Máximo se corre para salvar el caudal electoral si sale mal el acuerdo? Y a su vez es para que cambiemos opositor al kirchnerismo. Chicos, redacten bien. Es lo que vos decías de pagar el costo político por una decisión que no estás tomando. Bueno, ayer me decía alguien, yo le había preguntado el 30 de noviembre, publiqué un newsletter el 30 de noviembre, que se titulaba Yo voy a votar lo mismo que Máximo, ¿no? Un entrecomillado que me decía alguien, era un dirigente opositor, no del PRO, no era radical, que me decía eso, ¿no? Y era, aunque sea el mejor ajuste del mundo, va a ser pesado para la gente. No vamos a quedar nosotros pegados al ajuste del gobierno mientras Cristina y Máximo se desmarcan. Claro. Esa era la lectura. Ayer lo volví a llamar a la medianoche. A este mismo, a esta misma fuente. Y le dije, ¿y ahora? Y me dice, no, les digo literal. Gustavo literal. Me dice, y no, pará, ¿qué mierda querés que haga ahora? Yo no puedo correr atrás de Máximo Kirchner. Sí. Dice, pero tampoco puedo validar algo mientras me putea Cristina y Máximo. Dice, ahora, yo lo que te digo es, si nosotros no votamos este acuerdo, los factores de poder a nosotros nos matan. Y me dice, imagínate el tipo que quiere exportar si yo no le firmo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice, yo te respondo también a mi base electoral. Y le digo, yo no te estoy cuestionando nada. Te estoy preguntando, ¿y ahora qué? Te me hiciste el original. Claro. Hace 2 meses, le digo, nada, te pregunto lo mismo. Entonces digo, para la oposición también va a ser interesante esa dinámica, porque hoy te dicen eso. Ahora, cuando se acerque la firma del acuerdo y el kirchnerismo empieza a decirle a los Vidal, los Santilli, los Monzó, los cualquiera, los Negri, los Cornejo, los de Loredo, los Lustores, que ustedes van a votar un presupuesto, un acuerdo de ajuste, un acuerdo de ajuste, un acuerdo de ajuste, un acuerdo de ajuste. Pues pará, yo estoy votando algo que me puede parecer que está bien, pero estoy votando con Alberto Fernández porque esto... Entonces va a haber una incomodidad colectiva del sistema político. Si nuestras vidas no dependieran de eso, qué lindo momento. Totalmente, iba a decir va a ser divertido, pero después me rectifiqué y dije va a ser interesante, porque claro... Se reía del tuit de Cobos también. Es lo mejor que me pasó en mi vida y eso... Claro, ¿cómo se escribió un tuit que bueno publicaste hace... Lo borró después. Y le explota la ¿Lo borró? No, ¿Lo borró? Julio, eras tan chévere. Lo borró. No se la bancó, se le cagaron mucho de risa. Volviendo al punto de lo que yo es, este tipo de situaciones, te lo digo como si yo fuera un dron, como si no viviera en la Argentina. Y no tuviera sentimientos argentinos y patrióticos. Este tipo de situaciones siempre abren nuevos escenarios. La pregunta es si estos escenarios van a ordenar o si estos escenarios van a terminar de romper una situación que ya de por sí es muy inestable. Para mí, quien sepa o quien te diga cómo esto redunda, o preguntarle que va a salir en el Kini o te miente. ¿Sigue existiendo el Kini? Ni idea. Bueno, nunca fui jugadora, con lo cual no sé decir. O te miente. Sí. Porque ayer, por ejemplo, para darles un ejemplo que pareció siempre interesante, la reacción de algunos ministros muy cercanos a Alberto fue de mucho enojo con Alberto. Porque no se puso lo suficientemente, no se enojó lo suficiente ayer en C5N. Exactamente. Entonces,
todas las lecturas, en todas las tribus, es medio una situación en la que nadie conduce nada y no se entiende. Ahora, demasiado. ¿es esperar algo de Alberto que Alberto no es? ¿Que vaya a pudrirla a los 2 minutos y en además, la tele? yo te digo una cosa, que es quien demanda eso es porque hace mucho tiempo que no tiene la tarea de ganar una elección con votos propios. Claro, bueno, sí. Siempre, en general, el que tiene la lectura rupturista, a menos que seas el que, digamos, que tiene los votos, es porque, ¿viste cuando te dice es muy fácil ser generoso con la plata de otro? Sí. Bueno, es porque está con votos prestados. Porque si vos te fijas, siempre la lógica, no los gobernadores, pero los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, siempre estuvieron atados a la boleta de Cristina Kirchner. Siempre estuvo Cristina Kirchner en la boleta para poner. El único momento, para dejarlo en claro, para poner, que es lo que dice Berbisky el domingo en su nota del cohete a la luna, en el que a Cristina Kirchner se le opuso un sector, me acuerdo de dos muy claros, digamos, pero que hoy está en el gobierno, que fueron cuando Juanchi y Juan Zabaleta y Gabriel Catopodis fueron con Florencio Randazzo, no pasaron las PASO en sus distritos. Entonces, a mí lo que me parece acá es que a nadie le conviene la ruptura. Si el gobierno es inteligente, puede aprovechar este crisol de miradas. Es un riesgo enorme. Sentir que esto de Máximo puede contener a los desencantados. Exacto. Y lo cual, lo que no hay dudas es que existían, y no ahora, desde hace 2 años, muchos desencantados. Sí, se fueron, después veremos acumulando. Después veremos si Máximo lo puede representar o Cristina misma, pero que hay desencantados con la gestión, volviendo a eso que sí van, que si la política era mala y la gestión tampoco era brillante, eso seguro que hay, ¿no? Luz dice, pregunta para Iván. Sí, claro, los desencantados se fueron acumulando. Pregunta para Iván, ¿no crees que es una movida para que la oposición no se tenga que poner en contra del acuerdo y a favor de Máximo? Yo esto ayer lo pensé un segundo. ¿Cómo es de nuevo? Perdón, o sea, no entendí. Que la movida de Máximo es para que la oposición justamente ahora diga, bueno, ahora puedo no ponerme en contra del acuerdo, y entonces acompañen el acuerdo. Y entonces lograr un consenso político y que Máximo quede como a la izquierda de todo el mundo. No lo veo porque la oposición iba a votar cualquier cosa que le tiraras por la cabeza. A mí, yo lo he contado varias veces acá, que radicales, peronistas, de la coalición cívica, del PRO, cualquiera me decían, si a nosotros nos tiran un ladrillo hueco, los tenemos que votar. A menos que no lo vote la propia fuerza. Y ayer la reacción fue otra, como diciendo, bueno, pará. No puedo ser original y coherente. Claro. Una de las dos, digamos. Tenemos un montón de mensajitos, pero los vamos a ir escuchando a lo